Buenas tardes, bienvenido a su diplomado de ciberseguridad. Vamos a iniciar con la sesión de este día leyendo, pues, en primer lugar el versículo de esta semana, que es Mateo 6:23. Es de destacar que algunas versiones quizás de la Biblia, por su traducción, cuesta a veces un poco entender el trasfondo. Una de estas, claro, Reina Valera. Debemos tomar en cuenta que es una traducción del castellano, o sea, es una traducción más al estilo, digamos, del español de España realmente, o lo que llamamos castellano. Y debemos estar conscientes, ¿verdad?, que sus autores, cuyos apellidos lleva, digamos, esta Biblia, em, hicieron una traducción de una traducción, es decir, Casidoro de Reina y Valera vinieron y lo que hicieron fue traducir una traducción que había hecho alguien más tiempo atrás de la Biblia a un idioma diferente. La Biblia en el Antiguo Testamento está escrita parte en hebreo y otra parte en arameo. Los libros que están escritos en arameo, pues son los libros que se escribieron en el exilio, digamos, del pueblo judío propiamente de la nación, de la tribu o las tribus del sur, digamos, cuando ya se había fraccionado el reinado de Israel, que se divide en dos. eh, Al ser llevados a Babilonia, pues adquieren como lengua el arameo. Y por eso los libros, digamos, proféticos que fueron escritos en ese tiempo, y algunos de historia, están en arameo. Pero el Nuevo Testamento está en griego, por ejemplo. Entonces, son tres idiomas, digamos, en los que originalmente fue escrita la Biblia. Em, Hay una Biblia, ¿verdad?, que se llama la Biblia Vulgata, que fue hecha por San Jerónimo, por orden del Papa en turno en aquel tiempo. Y lo que recibió de orden San Jerónimo fue traducir hebreo-arameo para el Antiguo Testamento y griego para el Nuevo Testamento al latín. Esa es la Biblia Vulgata. Entonces, Reina Valera se basaron en la Biblia Vulgata para hacer la traducción. Por eso es que algunos consideran que Reina Valera es una traducción de otra traducción realmente. O sea, no fueron a los originales, ya que ellos no manejaban ni hebreo ni griego. De hecho, se dice, la historia narra que el mismo San Jerónimo no era muy experto en algunos de estos idiomas, ¿verdad? Y que por eso algunas cosas posiblemente no las tradujo de la manera más apropiada. Entonces, cuando leemos, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Nos deja un poco como, bueno, ¿y esto qué quiere decir? En el inglés y en el español existen otras traducciones que quizás son más contemporáneas, tienen un lenguaje como más actualizado en nuestros tiempos y que nos hacen entender mejor los mensajes que se encuentran escritos en estos pasajes. Em, Esto podría verse mejor, ¿verdad?, si lo interpretásemos bajo el hecho de decir que en nosotros puede haber, digamos, un poco de luz internamente, pero que si esa luz es oscuridad o está eh, reinando en nosotros la oscuridad, claro está, esa oscuridad va a ser más profunda. Dicho de otra manera, con ese pasaje el Señor Jesús nos enseñó que nos alimentamos de alguna manera a través de los ojos. Los ojos alimentan, pues, algunos les dicen que son la puerta del alma. Es decir, a través de ellos pueden decirnos y vernos nuestros estados de ánimo, el estado de salud y otras cosas más. En otras palabras, estamos diciendo, ¿verdad?, que en nuestros ojos ingresa, consumimos cosas, cosas que vemos, cosas que anhelamos, cosas que deseamos, que codiciamos incluso. Si nos nutrimos de esa manera, pues obviamente en nuestro interior lo que va a haber son tinieblas, una profunda oscuridad, porque no estamos buscando la fuente que nos conecte
con esa presencia divina que es Dios, ¿verdad? Y recordemos que el mismo Jesús, ¿verdad? Dijo que los cristianos deben ser la luz del mundo, como actuando como una especie de luna, siendo Jesús el sol, ¿verdad? Es decir, nosotros debemos proyectar la luz de Cristo en nuestras vidas. Bueno, eso sería entonces la reflexión de esta semana y vamos a continuar ahora hablando de lo que comenzábamos a hablar ayer, ¿verdad? Eran el top de ciberamenazas. Son métodos, digamos, que se utilizan para hacer ciberataques y que han ido variando las técnicas a medida el Internet ha sido más extendido, a medida nacen nuevos servicios, estos ataques también van siendo más amplios. En medio de esto debemos estar conscientes, ¿verdad? Por ejemplo, en la década de los años 80, los años 90, comenzó a ponerse de moda el término de virus informático. Era algo que no existía en un primer instante. Y los virus que surgían en aquel tiempo eran muy diferentes a las amenazas que pueden surgir, que hoy se clasifican con muchos nombres, ¿verdad? Nosotros le decimos un virus porque la idea la tomaron de cuando la persona se enferma, de ahí que adquirimos algo viral, se dice algo que se transmite de un individuo a otro, pues la idea fue llevada a las computadoras, algo que se transmite de una máquina a otra y que hace que no funcione, digamos, de manera correcta. Esa es la idea del virus. Pero el virus fue evolucionando su concepto al punto que hoy, cuando hablamos de virus, es algo demasiado general. O ya lo clasificamos específicamente y comenzamos a hablar, por ejemplo, de los famosos gusanos, virus troyanos, malware, ransomware. Hay muchos términos hoy que pululan, digamos, en la red para referirse a lo que atacan y su forma de comportamiento. Lo mismo ha pasado en el mundo de la ciberseguridad. Han venido surgiendo nuevas técnicas a través de las cuales se violentan el, el acceso a, ya lo decíamos, pueden ser a datos sensibles, puede ser acceso a información de personal de los clientes, de los usuarios, puede ser acceso, digamos, a lo que son los datos ya más confidenciales o datos de organizaciones. Es decir, cualquiera de las áreas en las que se ven afectadas, estas ciberamenazas van a tocarlas o van a ir a crear, digamos, algún daño en alguna de las que hemos mencionado con anterioridad. Estábamos hablando que la más común son los leaks, ¿verdad? La fuga de información. La fuga de información no necesariamente, decíamos, tiene que ser desde afuera hacia adentro. Muchas fugas de información, al contrario, ¿verdad? Se dan internas, ¿verdad? Van internas y van hacia afuera. Yo creo que en ese sentido, quizás lo más grande o lo que más ha sonado en Internet es hablar de los famosos Wikileaks, ¿verdad? En donde Edward Snowden, fue un sueco informático de la CIA, pues de alguna manera logró amasar una buena cantidad de información sensible, ¿verdad? De esta central de inteligencia americana y las comenzó a hacer públicas. Y pues ya enfrentó un proceso, ¿verdad? Respecto de eso, precisamente por eso, por leaks, por fuga de información. La fuga de información, ¿verdad? Debemos tomar en cuenta que por lo general lleva una estrategia de chantaje, ¿verdad? En medio de esto, decir, bueno, tengo esta información, ¿verdad? La voy a filtrar, me pagás para callarme la boca. Ahí es donde viene, digamos, que no solo va el delito, digamos, de venir y llevarse esa información y hacerla pública cuando es información que es de tipo confidencial, sino que también va el hecho de que aquí amerita el usar un chantaje para decirle a alguien que si no quiere que eso se filtre, pues que pague. Decía que los artistas, ¿verdad? Los famosos son mucho víctimas de esta situación. Y aquí quizás son más infiltraciones, ¿verdad? Que se hacen sobre estas celebridades para obtener algún tipo de fotos comprometedoras, videos comprometedores, que van a hacer, digamos, que se hagan ellos
eh, víctimas de chantajes. Aunque hay tela que cortar, ¿vea? Porque, por ejemplo, mucha gente dice que la señora Kim Kardashian no sería quien es si jamás se hubiera filtrado un video de ella con uno de sus anteriores parejas, ¿vea? Un video, digamos, de esos subiditos de todo. Em, lo mismo de Paris Hilton, ¿verdad? Se puede decir lo mismo, no tuviesen la fama que tienen ahora si no se hubiese filtrado eso. Algunos hasta llegan a apuntalar que quizás ellas mismas lo filtraron, ¿vea? Para beneficiarse del escándalo. Pero bueno, ahí ya no salimos del tema. Vamos a regresar ahora acá y vamos a hablar del ransomware. Ya decíamos, estos son programas que llegan, se instalan, el usuario por lo general no se da cuenta. Son archivos ejecutables. Cuando descargamos algo de Internet debemos de ver bien las fuentes, estar conscientes que si ando en sitios web y me ofrecen cosas gratuitas, posiblemente sí llegue al programa, pero requiere tener mucho cuidado. Cuando ando buscando software que no es original, ando en busca. Es muy común en nuestro país hablar, digamos, de que acá hay un alto índice de piratería. En El Salvador, hace unos años atrás, la piratería andaba, o sea, el software pirata en máquinas aquí en El Salvador andaba cerca del 80% de los equipos. Realmente aquí, casi solo las empresas son las únicas que se ven en la obligación de comprar el software, porque puede llegar una auditoría de la BSA o de la Business Software Alliance. Ya tienen ratos estos señores de no hacerlo, ¿verdad? Pero yo recuerdo que la última vez fue como en el año 2009, 2010 o 2009, en donde la BSA envió unas cartas. Bueno, pero antes de seguir adelante, le hago la pregunta. ¿Sabe qué es la BSA, Ramiro? Antes de que sigamos explicando. No, en realidad no, pero imagino que debe ser alguna entidad que controla las cuestiones de software en las empresas, quizás. Correcto. Quizás para aterrizar, porque eso debemos de tenerlo claro, vamos a ver acá. Quiero ver alguna que ya no estoy usando. Esta quizás, vamos a buscarla así, ¿verdad? Vamos a googlearla nada más. Eso es de las siglas de Business Software Alliance. Es una institución, es un organismo internacional que aglutina a todos los creadores de software, claro está. Y es la entidad, digamos, que tiene actualmente las facultades, ¿verdad? Para indicar que se está infringiendo algún tipo de política normativa en términos de protección de lo que vendría siendo la propiedad intelectual. Hoy se ha diversificado. Antes solo se enfocaban en el software o las licencias de los programas, de los sistemas operativos. Vea, pero hoy se enfocan en otras áreas. Aquí puede ver, digamos, en dónde están ellos metidos. La BSA tiene sede aquí en el país, ¿verdad? Tiene su sede. Puede ver que, pues, hay muchas compañías relacionadas al mundo de informática que están asociadas a lo que es la BSA. Siempre se ha dicho, ¿verdad? No es algo que se confirme, pero siempre ha existido el rumor, aunque aquí quizás no es muy directo, pero de que quien inició, ¿verdad? Con la idea de crear esta asociación es la misma Microsoft a través de Bill Gates, ¿verdad? Él, digamos que es el que orquestó que esto se financiase y pudiese llevarse a cabo la creación de ese organismo. Y este organismo pues tiene sedes, como repito, alrededor del mundo. Y claro, nos dice, ¿verdad? Es defensor de la industria del software eh, ante los gobiernos y en general. Tienen formas ellos de multar, ¿verdad? De multar a quien, digamos, no cumple. Aunque aquí en el país existe la ley, digamos, que protege al software, ¿verdad?
Es un delito, la piratería es un delito excarcelable aquí en nuestro país, tiene una pena de esas de 3 años, si no me recuerdo mal. Em, pero claro, hay que pagar multa, ¿verdad? Cuando alguien denuncia eso y llega a hacer una auditoría. Le decía que ya tienen tiempo aquí en el país de no hacerlo, pero la última vez ellos normalmente enviaban antes una carta dirigida a la empresa. Era una declaración jurada que tenía que llenarlo el administrador de la empresa. Le decían a uno, bueno, cuántas computadoras tiene, qué sistema operativo utiliza, qué softwares utiliza adicionales al sistema operativo. Bueno, hasta preguntas relacionadas a los antivirus. Eh, y pues, como algo que exige una entidad como esa, había que llenarla, ¿verdad? Complementarla y entregarla. En el tiempo que eso llegó acá a nuestra escuela, eh, pues nosotros notificamos, ¿verdad? Que la mayor parte del equipo era sistemas operativos Linux, por lo menos para las clases. Este, y que a nivel administrativo había una computadora que sí, ¿verdad? Tenía Windows, la única con licencia. Este, y bueno, era una laptop en aquel entonces. Eh, Y bueno, se entregaba, ¿verdad? Y pues allá, si ellos llegaban a hacer la auditoría, ya era cuestión de ellos, pero claro, al entregar a usted un documento de ese tipo, al firmar el apoderado, digamos, de la empresa o el representante legal, eh, una declaración jurada, él está aceptando que lo que está ahí es verdad y que si llega un equipo de auditores de esa asociación, ¿verdad? Y resulta que no se cumple con lo que está ahí, pues es sujeto de multas, ¿verdad? Es de tomarlo en cuenta. Pero cuando hablamos de esas cosas aquí en El Salvador, pareciera que es algo que no se cumple, ¿verdad? Porque nos damos cuenta por ejemplo, en las universidades compran las licencias por volumen. eh, y ahí van instalando una y otra, o a veces clonan los discos duros, ¿verdad? Para ahorrarse tiempo. Eh, En algunas universidades tienen la política, por ejemplo, de cada 6 meses, o sea, cuando termina el ciclo, formatear las máquinas y volverlas a poner como a cero, ¿verdad? Que no tenían nada instalado. Vemos muchos negocios, muchos comercios que quizás ni siquiera tengan un Windows original o hayan pagado una licencia. Los usuarios finales, ¿verdad? Estudiantes, docentes y otros van por la misma línea, ¿verdad? De instalar programas que no son. Entonces, los ransomware casi siempre se descargan cuando uno anda buscando software, llámese juegos, llámese lo que vendría siendo algún software de oficina, de producción. Los podemos encontrar en muchos sitios, pero por lo general esos sitios, ¿verdad? Nos llevan a otros. Casi siempre todas esas páginas donde se pueden descargar algún tipo de software de ese tipo, no los software, digamos, originales o no adquirir la licencia. Estos software que incluyen algún tipo de crack o algún keygem, ¿verdad? Algo que genere la key o una clave para que funcione sin licencia, nos llevan a la descarga seguramente, pero ocurre que primero se le da clic, le aparecen ventanas emergentes, una, dos, tres ventanas emergentes, en eso hay que irla cerrando, de repente se descarga un ejecutable que resulta que no es del tamaño del archivo que yo quiero descargar, para comenzar, o no es ni siquiera el formato. Por ejemplo, a veces cuando se va a descargar algo así, nos aparecen archivos comprimidos en zip, en RAR, pero vienen las personas, no se fijan y solo descargan un ejecutable y creen que ese es el programa. O hay algunas, por ejemplo, páginas de ese tipo que le dicen a usted, vaya, descargue ese programa, que ese les va a servir para descargar el archivo que usted quiere. Entonces se instala ese programa que aparentemente solo es para descargar, pero detrás de él viene un ransomware. Y con eso ya les estamos dando acceso. Le contaba la vez pasada que a través de este método, un tiempo, unos años atrás, se puso de moda los secuestros informáticos, secuestros de información. Entonces, las personas descargaban cosas que no debían
descargar o sin hacerlo, digamos, con la debida prudencia, ejecutaban estos software y no se daban cuenta. Quedaba ejecutándose el software y resultaba que al día siguiente o a los 2 o 3 días de haber hecho eso, los archivos a los cuales tenía acceso, todos los documentos sensibles como fotografías, JPG, PNG, BMP, archivos .doc, archivos que se abriesen, digamos, en algún tipo de aplicación, no podían abrirse y tenían el nombre del archivo más una extensión algo larga, que es donde pues los habían secuestrado. Y de repente caía un mensaje, ¿verdad? Dentro del mismo Windows, era una notificación de ese grupo de hackers que decía de que sus archivos habían sido secuestrados y que si quería recuperarlos tenía que abonar una cuenta, ¿verdad? Cierta cantidad de dinero. Entonces, todo eso va en esos de ransomware. Luego tenemos lo de phishing, ayer decíamos, ¿verdad? Esto es un método de ver qué se pesca. Es igual que pensemos en la pesca, ¿verdad? Vienen, le ponen un anzuelo, la tiran, ¿verdad? La carnada y esperan a ver quién cae. Entonces, esto es bastante similar. Adelante, Ramiro, veo que tiene preguntas. ¿Verdad que ese método de phishing también se usa para, como, creo que sería el mismo, no sé, cuando clonan páginas? Por ejemplo, yo una vez me puse a averiguar todas estas cuestiones, ¿verdad? Y hice el experimento de clonar la página de inicio de sesión de Facebook. Entonces, la cloné y todo, y pues me funcionó el invento y el experimento. Lo conecté con un archivo TXT donde mandaba las credenciales y todo eso, y me preocupé más en la cuestión del diseño, ¿verdad? De la página para que se viera bastante similar a la original. ¿Verdad que eso consiste el phishing también, ¿verdad? En clonar páginas web y obtener datos. Sí, es un método de obtención de datos. Antes, a ese para hacer phishing, usted necesita tener un sniffer. Los sniffers, hay uno que es bastante famoso, pero de hecho lo que usted me está diciendo lo vamos a ver un poquito más adelante. Por acá está la suplantación y modificación. Que es cuando, digamos, se cambia a algo de algún contenido de alguna página web, como usted lo menciona. Pero sí, el phishing consiste precisamente en eso, ¿verdad? En suplantar a veces, o más bien estar, los sniffers, los software de sniffers, son software que lo que hacen es capturar los paquetes que pasan por la red. Es decir, en su máquina donde usted está conectado o en el teléfono que usted tiene, la máquina que yo tengo acá, aquí vienen a caer paquetes, aquí vienen a caer paqueterías en los puntos de acceso, digamos, que no son de mi red, que son para otras redes. O sea, los archivos en Internet andan pululando de un lado a otro, porque como son fraccionados en lo que vendría siendo lo que llamamos eh, el paquete, por ejemplo, el TCP/IP, el UDP es uno de ellos, pero el protocolo más conocido es el TCP/IP. Entonces, dentro del TCP/IP, lo que se manda como archivos, como documentos, no se mandan, nosotros vemos como que se manda un solo archivo, como que se comparte el mismo archivo, pero cuando viaja a través de la red, ese archivo se parte en lo que se conocen como paquetes. Entonces, dentro dentro de lo que vendría siendo esos paquetes, no necesariamente van a ser, aunque yo lo comparta con usted, yo le envíe algo a través de un correo electrónico, o lo comparta, digamos, con alguien más, no es, ¿cómo le explicaría? Quiero
No ¿sí? es como de una sola vez, sino que es por fragmentos. Sí, se fragmenta la información y entonces eso anda, esos fragmentos se llaman paquetes. Entonces eso anda esparcido de red en red, rebotando de un lado para otro, hasta que llegan a la IP de destino, por así decirlo, o a la dirección en donde deberían de ser alojados o almacenados. Eh, para ello, ¿verdad? Se utilizan programas que se llaman sniffers. El término sniffer viene de, de, de olfatear. Sniff es, en inglés es olfatear, o sea, como rastrear, como lo que hacen los perros. Olfatean y rastrean. Entonces, para ese tipo de phishings, hay un paquete, vamos a buscarlo por acá. Hay un programa que es quizás el más conocido, que es Wireshark. Es, ese Sí, es es un- cierto. Creo que ese lo trae, perdón, lo trae Kali Linux en su paquete de cosas que trae, ¿verdad? Ahí, el Wireshark. Sí, sí, es que es el elemental, es el básico para hacer lo que vendría siendo precisamente sniffing. Entonces, cuando se utiliza esto, usted puede estar monitoreando todo lo que se va, digamos, en la red que usted tenga. Y acá, vamos a ver si podemos ampliar, este está muy viejito, quizás esa que se ve más. Aquí van todos los paquetes con las direcciones IPs hacia donde van. Entonces, en la red, aunque yo esté conectado, yo no me doy cuenta. O sea, esto es casi transparente para nosotros como usuarios. Pero por aquí van pasando, ¿verdad? Aquí van pasando los datos. Esos datos tienen un punto de destino y para eso sirven los protocolos, ¿verdad? Para indicar cuál es el punto de destino. Entonces, lo que hacen es precisamente utilizar un software de estos para ir capturando paquetes aislados y tratar de reconstruirlos. Adelante, veo que tiene otra pregunta. Sí, respecto a eso, ¿verdad? Que cuando los paquetes son enviados, por ejemplo, el usuario hace una búsqueda, ¿verdad? O hace un envío de algún archivo, como los paquetes son fragmentos de una sola información que el usuario está enviando o ha enviado, al capturar esos paquetes, una vez se obtengan con los sniffers, en este caso el Wireshark, lo que se tiene que hacer para tener la información sería como decodificar o traducir esos paquetes para obtener información valiosa, ¿verdad? Si no estoy Sí. mal. Ese es el proceso precisamente de phishing. Es ir obteniendo, por eso es que se llama, lo asocian a la pesca. Es decir, yo tiro a veces anzuelo, tiro a sacar nada y voy viendo qué exacto. Entonces, a veces voy a sacar basura, ¿ve? A veces voy a sacar algún pez que esté regular y a veces me voy a encontrar con el pez gordo. Entonces, quienes se dedican a hacer este tipo de ciberataques, eso es lo que hacen. Ahora, hay protocolos y aquí es donde ya viene aquella parte de la codificación, la decodificación, viene también la protección, digamos, que se pueda tener a nivel de lo que vendría siendo algún algoritmo que permita proteger la información, en donde, por ejemplo, un carácter, una letra, se sustituya por una cadena de 20 caracteres, de 30 caracteres. Ya viene ahí el proceso llamado de encriptación donde ya se protegen los datos, ¿verdad? Para que solamente se tenga el proceso inverso de desencriptación en el equipo donde está siendo enviado. Entonces, por ejemplo, en esta captura que tenemos acá, esto es lo que está cuando se activa estos programas y se les comienza a decir, vaya, comienza a hacer el sniffing, comienza a rastrearme lo que pasa acá, el tráfico que está aquí, vamos a comenzar a ver algún tipo de información. Eh, y claro, los paquetes se van a ir recibiendo. Pero a veces, normalmente por ejemplo, en esta zona es donde nos marca lo que va capturando, lo que él puede interpretar de lo que van de algunos paquetes. Este tipo de ataques requiere tiempo, requiere dedicar varias horas, que la máquina esté encendida, digamos, durante casi todo el día prácticamente, el equipo que se esté utilizando.
para ir viendo si encontramos. Y como debemos estar conscientes de que, por ejemplo, en este, si se fija todos estos, miren, esta es la dirección de destino, esta es la dirección de origen. Entonces, en la información que está viajando ahí, siempre van esos dos datos. Es como que nos llegue una carta a nosotros, ¿ve? Nos llega una carta, sabemos que tiene un remitente y un destinatario. Yo no tengo esta dirección, estas direcciones IP. Significa que esos datos están pasando por mi red, pero no son para mí. Solo están llegando porque van de un punto a otro, comunicándose a través de los diferentes nodos que conecten, digamos, al Internet. Entonces, ahí estaríamos en ese tipo de ataques de phishing. Por eso nos dice que es parte económica, significa que por lo general lo que se quiere es obtener información sensible, información en donde la persona, digamos, el mismo usuario ha enviado esa información. Puede ser que busquen dañar la reputación de alguien o robar su información, ¿no? Em, Durante un tiempo eso hasta se podía usar, por ejemplo, para obtener claves de acceso a puntos de Wi-Fi, por ejemplo. Cuando algunas personas solían hacer eso, lo hacían a través de phishing y podíamos obtener, por ejemplo, cuál era la clave, ¿verdad? De un determinado access point y desde ahí conectarnos, ¿verdad? Y es precisamente estar rastreando lo que envía o las señales que se envían. Bueno, luego estábamos hablando de suplantar identidades. Esto va un poquito con lo que usted me estaba diciendo de las clonaciones. Es decir, cuando nosotros venimos y se clona una página web, em, lo que están haciendo realmente es suplantar la identidad del dominio. Aquí en el país han habido, bueno, hubo un caso de estos muy emblemático que fue incluso llevado a lo que vendría siendo tribunales, ¿verdad? Aquí en el país. Y me estoy refiriendo a un ciberataque que le hicieron a la prensa gráfica un tiempo atrás, donde salió hasta televisado el lugar y todo lo que sucedió. El ciberataque provino de una empresa dedicada a la publicidad, curiosamente. Y en ese tiempo, pues lo que hicieron fue eso, ¿verdad? Suplantar la dirección de la página web, fue clonada, la página web de la prensa gráfica, y se publicó otro tipo de contenido. El contenido poco afín, digamos, al tipo de noticias o, digamos, la tendencia de pensamiento del periódico en cuestión. Cuando hablamos de suplantar, es decir, es hacernos pasar por alguien más. Entonces, a veces pensamos solo que es las personas, ¿verdad? Que le robaron la cuenta a alguien eh, de una red social y están publicando cosas y qué es lo que está pasando. Suele ocurrirle a personas famosas. Y claro, lo que buscan hacer es dañar su reputación. Vea, por otra parte, también tenemos que considerar ahora, hoy en día, que pueden haber clonaciones de sitios web. Y ya eso, pues, posiblemente vaya con la misma finalidad de dañar la reputación de una empresa, de una compañía, o quizás poniendo mensajes que pongan en tela de juicio el servicio, o que, como le sucedió a la prensa gráfica, ¿verdad? Que pues sea completamente algo fuera del enfoque que se tiene. Entonces, teníamos eso. Luego teníamos las llamadas APT, ¿verdad? De persistencia avanzada. Estos ya habíamos apuntalado que era con relación a propiedad intelectual. Habíamos hablado del fraude del CEO, vea que esto es ese es casi como suplantar identidad, pero esto es cuando se suplanta la identidad del administrador en jefe, o sea, del mandamás de una empresa, y por lo general es ir detrás quizás eh, del valor monetario que ese puesto pueda tener en el sentido, ¿verdad?
de desviar fondos, máxime si es una empresa que maneja sus contabilidades a nivel electrónico. Tenemos también, ayer nos habíamos quedado acerca de lo que es los ataques que ocurren a nivel de lo que vendría siendo el DDoS, ¿verdad? Que en este caso, pues estaríamos refiriéndonos a ataques que están ligados a saturar servicios. Es decir, los ataques, esto de DDoS es lo de negación de servicios realmente. Suele ocurrirle en muchas ocasiones a a las páginas web de los sitios gubernamentales, más que todo. Son los que suelen ser atacados de esa manera. Lo que hacen es enviar un montón de solicitudes, y hacer que colapsen. Aquí en el país ha pasado ya muchas veces, pero aquí en el país yo no creería que ha sido un ataque. Más bien quizás ha sido que no han previsto, ¿verdad? Los encargados de brindar algún servicio. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a cuando fue lo de la pandemia, ¿verdad? Habilitaron un sitio web donde uno podía hacer unas consultas, ¿verdad? Y de repente ya no funcionaba. Lo que sucedió es que no daba abasto para la cantidad de personas que estaban consultando. Lo mismo ha pasado a veces con la cuestión de las elecciones. A veces se caen, el Ministerio de Hacienda también le pasa bien seguido a veces que se caen algunos servicios que no están disponibles, que no se pueden subir. Y es por eso, porque quizás han llegado a ese punto en el cual la fecha de vencimiento de presentar declaraciones, por ejemplo, ya se llegó y toda la gente está enviándolas de ahí. Saturan, pues que obviamente se saturan los servidores y ya no pueden dar abasto. Pero ese es un problema, digamos, interno a nivel de los servidores eh, que no dan la capacidad para atender tantas demandas. Pero si tenemos un servidor que sí tiene la capacidad y está fallando, es muy posible que lo que esté sucediendo es un ataque, ¿verdad? Un ataque de disponibilidad de servicios. Que lo que hacen es enviar muchas solicitudes al servidor para que el servidor se sature y el sistema se caiga. Bien, por eso hablamos de que es un tráfico desproporcionado. Es decir, es algo que tiene la estricta finalidad nuevamente de dañar la reputación de una empresa o del gobierno o de alguna entidad eh, que pues los usuarios son los que van a reclamar, ¿ve? ¿Y por qué no funciona? Porque se cae. Pero repito, a veces no es que hayan ataques, sino que es la misma población, vea, la que está ingresando y quizás el servidor no está facultado para soportar tanto tráfico, o que estén ahí demasiadas solicitudes pendientes. Ese se deriva, el número 8 se deriva realmente de suplantación de identidad. De ese ya es específicamente para la web, ¿vea? Es decir, ir a cambiar el contenido de un sitio web o de alguna página que se encuentra en Internet. Tenemos la de IoT. Y por último, los que son de infraestructuras. Esta tiene como prioridad, ¿verdad? Ir a dañar nuevamente la imagen de los gobiernos. Que de eso, pues vamos a hablar un poquito más en detalle porque es que los hackers se centran, ¿verdad? Es que han descubierto una nueva forma de hacer presión social. Y pues ahí es donde sale el término que habíamos visto de hacktivismo, que es como esos grupos ambientalistas, ¿verdad? Que están en contra de ciertas cosas. Algo parecido se ha dado hoy en la parte de la tecnología. Pero se nos ha terminado el tiempo, nos quedamos hasta acá y nos vemos primero Dios el día jueves. Hasta luego. Gracias. Y bueno, gracias.